La tensión se respiraba en el aire cuando las puertas del hospital se abrieron, y las luces blancas inundaron el pasillo. Sembre Arda era llevada en una camilla, rodeada de médicos que se movían con precisión y urgencia. Las cámaras capturaban cada segundo, cada mirada preocupada, cada respiración contenida. Gökberg Yildirim estaba allí, de pie, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón hecho pedazos. Nadie dijo una palabra, porque todos sabían que aquel momento no necesitaba explicaciones. El silencio era más elocuente que cualquier titular. Los testigos presentes aseguraron que Gökberg apenas podía mantenerse en pie. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo, impotencia y amor. Apretaba las manos con fuerza, como si intentara contener algo más que sus emociones. Cuando los médicos pidieron espacio, él retrocedió un paso, pero su mirada no se apartó de él. Sembre, consciente pero débil, alcanzó a rozar su mano antes de desaparecer tras las puertas del quirófano. Fue un instante fugaz, pero suficiente para romper miles de corazones en todo el país. Las redes sociales se encendieron como un fuego imparable. Fuerza, Sembre. Estamos contigo, Gökberg, no llores, eran solo algunos de los mensajes que inundaban Internet. En cuestión de minutos, el nombre de ambos se convirtió en tendencia mundial. Nadie sabía exactamente qué había ocurrido, pero todos sentían el peso de la incertidumbre. Los noticieros interrumpieron su programación habitual para transmitir las últimas imágenes desde el hospital. Lo que estaba pasando trascendía el espectáculo. Era una historia humana, real y profundamente emotiva. Los reporteros en la puerta del hospital intentaban obtener información, pero el personal médico permanecía hermético. Solo se escuchaban pasos apresurados, murmullos y el sonido constante de los monitores al fondo. Gökberg, sentado en una de las sillas del pasillo, se cubría el rostro con las manos. Algunos periodistas contaron que murmuraba su nombre una y otra vez. «Aguanta. Sembre», decía con voz temblorosa. La escena conmovió incluso a los más fríos. Minutos después, la familia de Sembre llegó visiblemente afectada. Abrazaron a Gökberg en un gesto de apoyo y consuelo. Las cámaras captaron ese instante, y la imagen recorrió el mundo como símbolo de unión, en medio del dolor. Era evidente que la relación entre ellos iba más allá de lo mediático. Los seguidores, desde sus hogares, enviaban oraciones, canciones y mensajes de esperanza. El país entero parecía detenerse, esperando una sola noticia, que ella saliera con vida. Dentro del quirófano, los médicos trabajaban sin descanso. Afuera, Gökberg se aferraba a una pequeña pulsera que pertenecía a Sembre, como si ese objeto lo mantuviera conectado a ella. La prensa informaba en tiempo real, pero nadie se atrevía a confirmar nada. Los minutos se volvían eternos, el pasillo se hacía más largo, el aire más pesado. Cada persona en ese hospital sabía que algo importante estaba en juego, y aunque el destino era incierto, el amor de Gökberg era inquebrantable. En medio del caos, un periodista logró acercarse lo suficiente para preguntarle cómo se sentía. Gökberg, sin mirar las cámaras, solo respondió: «Que me duela a mí, no a ella». Su voz quebrada estremeció al país entero. Esa frase se repitió millones de veces en las redes, transformándose en un símbolo de amor verdadero. Aquella confesión espontánea se convirtió en una plegaria colectiva. Todos los que alguna vez amaron sintieron algo familiar en esas palabras. Mientras los minutos avanzaban, la incertidumbre crecía como una sombra. Los amigos y compañeros de trabajo de Sembre comenzaron a llegar uno por uno. Algunos llevaban flores,
Otros simplemente esperaban en silencio. Tony Silas, no el La noche se hacía más fría y más larga, pero en los ojos de Gökberg aún había una chispa de fe. Sabía que si alguien podía salir adelante, era ella. Sembre no se rinde, dijo en voz baja, y sus palabras resonaron como una promesa. Pronto, las primeras noticias desde el quirófano comenzaron a llegar. Un médico salió brevemente para comunicar que el procedimiento era complejo, pero que estaban haciendo todo lo posible. Las cámaras captaron la reacción de Gökberg al escuchar esas palabras. Apretó los puños, cerró los ojos y respiró hondo. La esperanza y el miedo luchaban dentro de él. En ese momento, miles de corazones latían al mismo ritmo en distintas partes del mundo. Los minutos se convirtieron en horas. Afuera, el hospital estaba rodeado por fanáticos que encendieron velas y cantaban su nombre. Las redes transmitían en directo, generando millones de visualizaciones. Algunos lloraban, otros rezaban, pero todos compartían un mismo sentimiento, la necesidad de verla despertar. Gökberg, agotado pero firme, se negó a abandonar el lugar. «Me quedaré aquí hasta que salga», dijo, y cumplió su palabra. Tanto se una cargo y el amor para barrio. Tanto moconadas, y salió ese terne muquinti para los señor cumplió su palabra. Pasada la medianoche, las puertas del quirófano se abrieron por fin. Un silencio absoluto invadió el pasillo. El médico principal se acercó lentamente, con el rostro serio pero sereno. «Está estable», anunció. Aquella frase bastó para desatar un aplauso colectivo, lágrimas y abrazos. Gökberg rompió en llanto, cubriéndose el rostro mientras agradecía una y otra vez. El alivio era tan intenso como el amor que lo sostenía. El video del momento en que Gökberg cae de rodillas, llorando de alivio, se volvió viral en cuestión de minutos. Millones compartieron la escena con mensajes de apoyo y cariño. «Esto no es una serie, es la vida real», escribió un usuario. Otros comparaban su amor con una historia de película. Lo cierto es que ese instante se grabó en la memoria colectiva como un símbolo de fe y esperanza. En los días siguientes, Sembre comenzó a recuperarse lentamente. «Kärnä no hace un hora estaba escure coas da Ignacia». Desde su habitación, envió un mensaje corto pero conmovedor. «Estoy viva gracias al amor». Aquella frase se convirtió en el titular de todos los medios. Gökberg no se separó de ella en ningún momento. Las imágenes de ambos tomados de la mano conmovieron al mundo. Era la prueba de que incluso en los peores momentos el amor puede sanar. El país entero celebró su recuperación como si fuera una victoria personal. Programas, noticieros y plataformas digitales dedicaron especiales completos a la historia. Los fanáticos inundaron las calles con flores y mensajes. Sembre, con una sonrisa débil pero sincera, agradeció a todos por su apoyo. «No hay fuerza más grande que la del amor», dijo entre lágrimas. Esa noche las luces de Estambul brillaron un poco más fuerte. Mientras tanto, los productores de televisión y cine ya hablaban de llevar esta historia a la pantalla grande. Pero Gökberg, con humildad, pidió respeto. «Esto no fue un guión», dijo ante los periodistas. «Fue vida, fue miedo, fue amor de verdad». Sus palabras resonaron con una autenticidad que conmovió incluso a los más escépticos. Nadie podía negar que lo vivido había marcado un antes y un después en sus vidas. Días después, cuando Sembre fue dada de alta,
La escena fue nuevamente transmitida en directo. Göteborg la tomó de la mano y juntos salieron del hospital bajo una lluvia de aplausos. Era un final feliz, pero también un nuevo comienzo. Oh. Las cámaras capturaron ese momento con la emoción de quien presencia algo irrepetible. Y mientras el coche se alejaba, el público comprendió que había sido testigo de algo más que una noticia. Había visto el poder inmenso del amor verdadero.